El Señor Dios Todopoderoso es nuestra esperanza, nuestra fortuna, nuestro mejor tesoro. Él es todo cuanto necesitamos y su poder y su gracia es con nosotros. Oremos, hermanos, para que este mensaje pueda llegar a nuestras vidas de la manera en que Dios ha querido traerlo. Y seguramente muchas tradiciones y costumbres podrían romperse en este día en medio de nosotros. Padre, suplicamos tu favor, tu misericordia, para que a través de este mensaje y esta palabra que hoy se expone, Señor, podamos aprender de ti, entender lo que has ofrecido, tus promesas, y que podamos vivir conforme a esa gracia y misericordia que has proclamado para nosotros, Señor. Confiamos, creemos en ti. Oramos por cada hermano en cualquier nación donde se encuentre, estén perseguidos o reconfortados, Señor. Nuestra ayuda siempre vendrá de ti, nuestro sustento eres tú. Tu palabra nos alimenta. Como bien ha dicho tu palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca tuya, Señor. Hoy queremos comer, alimentarnos conforme a lo que has dicho, lo que has hablado de ti mismo. Tu palabra es verdad, tu palabra es nuestro alimento y suplicamos que podamos comprender tu palabra, Señor, lo que hoy has expuesto. Gracias, Señor Jesucristo, por tomar nuestro lugar, por ser ese Cordero sustituto que ha traído a nosotros vida en abundancia. Gracias, Espíritu de Dios, por guiar a tu iglesia mientras el amado viene por su esposa. Gracias, Señor. Te amamos y te suplicamos que este tiempo nos guíe a ti y pueda ser exaltado en medio de nosotros, y decimos amén. Hoy vamos a tratar un tema, algo que tiene que ver, por supuesto, con la serie Nuevo Pacto. Hemos venido hablando a lo largo de todo el año acerca del nuevo pacto. Y es de aclarar que cada pacto trae unas condiciones. Y las condiciones de un pacto cambian el curso de lo que antes se venía haciendo. Hay que entender esto. Cuando usted hace un pacto con alguien, un trato, acuerda algo, eso quiere decir que antes las cosas no estaban como muy bien y que de ahora en adelante pues se pactan, valga la repetición de la palabra, se pacta que hay unas condiciones nuevas y especiales para poder seguir viviendo de una u otra forma, que esto pueda ser reconfortante para ambos y que ambas partes puedan quedar satisfechas. Sabe que nosotros no pusimos nada para que ese pacto que Dios ha proclamado para nosotros sea satisfactorio. De hecho, Él ha puesto todo para que podamos nosotros ser guardados, bendecidos, edificados, sustentados, protegidos, alimentados y salvados, justificados, santificados, porque realmente nosotros no ponemos nada allí. De ahí, esto que hemos venido estudiando y que hemos recalcado frecuentemente, el hombre no tiene la autoridad para pactar con Dios porque no tiene nada que ofrecer. Pactamos o llegamos a ciertos acuerdos sencillamente cuando de una u otra forma tenemos algo que ofrecer. Los reyes, antes de ir a las guerras, a las batallas, tenían un tiempo, por llamarlo así, de gracia, en que habiendo el enemigo sitiado la ciudad, no había un ataque en todos los momentos así voraz, de un momento a otro, sino que estos ataques muchas veces se limitaban solamente a la presencia del enemigo alrededor de esa nación o de ese lugar. Y ahí se quedaban por algún tiempo. Esto generaba, por supuesto, un terror
en aquellos habitantes de aquel lugar y daba de una u otra forma un espacio para que los reyes, los gobernantes, pudieran tomar decisiones que convinieran a su pueblo. Si el rey no pactaba o no hacía nada, pasaba ese tiempo de gracia, por llamarlo así, y venía un ataque inminente y se efectuaba, ya había sido evidenciado, se efectuaba la amenaza que estaba allí. Nadie sitiaba una ciudad para luego marcharse. Eran sitiadas las ciudades, y quiero aclararlo, las rodeaban y acampaban alrededor de esa ciudad. De una u otra forma, los que estaban dentro de la ciudad o se sentían perdidos o se sentían fortificados para ir a atacar al enemigo. Pero regularmente había algún tiempo de espera para saber qué propuesta podía haber, para evitar tanto las muertes del enemigo como las muertes de los locales. Y ellos que llegaban y sitiaban, también por supuesto querían conservar la mayor cantidad de hombres para que no perdieran tanto. Sencillamente habían guerras que se acababan sin lanzar una sola flecha o sin lanzar un solo espadazo, solo porque sitiaban la ciudad y el gobernante que estaba allí enviaba emisarios para que se acordaran ciertas cuestiones. Por ejemplo, algunos de ellos lo que hicieron fue llegar, enviar un mensajero de paz, pedir y un sometimiento sin derramamiento de sangre. Ellos pactaban, ok, ya nos ha sitiado, somos menos, hay gran poderío, vamos a acordar este tipo de cosas. Y luego se llevaban a cabo esos pactos. Regularmente se cumplían las propuestas del que mayor fuerza tenía. O sea, no habría manera de que, por decir algo, imagínense que usted tuviera una nación que tuviera 1000 habitantes, pero le sitian 5000 soldados. Sabemos que habría una muy poca probabilidad de que por fuerza pudieran llegar a la victoria, aunque vemos que Dios pudo hacer algo con 300 hombres en un momento donde había una nación poderosa. Y lo pudo haber logrado, ¿verdad? Lo hizo a través de manos ¿de quién? De Gedeón, y manifestó algo poderoso ese día, pero solo fue por la intervención de Dios. Entonces, ¿qué pasaba allí? Aquellos que se sentían sitiados enviaban mensajeros para acordar qué era lo que iba a pasar al pasar ese tiempo, y que si quedaban o no comprometidos con algunas de las condiciones que ponía el invasor. Y así se pactaba, de esa manera. De la misma forma, cuando nosotros nos exponemos a Dios y Él emite un pacto sobre nuestras vidas, Él lo hace por gracia y misericordia. Porque ni usted ni yo tenemos el poder para venir a poner condiciones delante de Dios. Se podría hacer, Él por la fuerza podría violentar todas las cerraduras, cerrojos y guardias que nosotros pudiéramos tener para defendernos de lo que nosotros podríamos llamar un enemigo. Pero por supuesto que los que somos parte de la iglesia del Señor no vemos a Dios como un enemigo, sino como un aliado, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey poderoso, y nos hemos sometido voluntariamente. Algunos de nosotros hemos sufrido muchísimo antes de llegar a ese punto de sometimiento a Dios. Y encontramos citas que dicen cosas maravillosas como: con lazos de amor te he llamado, y que el Señor ha extendido su mano y su misericordia para con nosotros. Y de eso el Señor tiene evidencias en toda la historia. Siempre ha querido que el hombre deje de ser su enemigo para que se pudiera convertir en parte de su pueblo, de su nación. Ahora bien, el tema que hoy queremos tratar es el pueblo de Dios. Y si nosotros analizamos de una u otra forma
este pueblo de Dios, aunque todas las naciones le pertenecen y toda la tierra le pertenecen, encontramos que Él de entre las naciones ha escogido un pueblo para sí. Y Él es quien ha puesto las condiciones. Él es quien ha puesto las normas de convivencia y lo que se requiere para poder ser parte de ese pueblo de Dios. ¿Sabe una cosa? Cada que había un pacto, habían unas nuevas condiciones, y de una u otra forma la historia también nos ha mostrado que cuando esos ejércitos acampaban, esas naciones más poderosas acampaban alrededor de otras naciones, por llamarlos más pequeñas o menos fuertes que ellos, esos pueblos venían a ser parte de ese ejército mucho más poderoso. Eran sometidos a esas nuevas políticas de vida o esas nuevas políticas de gobierno y venían a convivir con esas. Así le pasó a Israel en muchas ocasiones. Babilonia, Siria, fueron un montón de enemigos que alrededor de la historia podemos ver que sitiaron muchas veces a Israel. Así que podemos ver por parte del Señor esa misericordia con los suyos, y no que Él nos haya sitiado. O sea, no hay lugar para ubicar a Dios en nuestra nación o en nuestras naciones. Él es dueño de todo y todo lo ve, todo lo puede. Él es omnisciente, omnipotente, y Él pudiera obligarnos de una u otra forma a nosotros a rendirnos a los pies del Señor. Pero nos ha llamado con misericordia, nos ha llamado con lazos de amor y ha establecido un nuevo pacto. ¿Por qué un nuevo pacto? Porque el antiguo pacto fue un pacto fallido, no por parte de Dios, sino por parte de los hombres. La ley era santa, justa y buena, pero los hombres en toda la historia hemos sido malos, corruptos, torcidos y hasta miserables. Esto no es muy popular, lo hemos hablado últimamente, pero así ha sido nuestra condición de hombre. Ahora, cada que hay un pacto nuevo, estas nuevas condiciones nos llevan a hacer una nueva, por llamarlo así, agrupación sujeta a ese pacto. Habrán unos que quedarán por fuera del pacto, por supuesto. Y quiero recalcar algo que quizá fue enseñado por mucho tiempo y repetidas ocasiones en la iglesia tradicional. Y no me refiero solamente a las denominaciones no evangélicas, literales, bíblicas, sino a las que hoy se hacen llamar Iglesia de Cristo y que hacen parte muchos llamados de la verdadera iglesia de Jesús, evangélicos por decirlo de otro modo. Alguna vez estuve en un instituto bíblico que me llevó a aprender una doctrina diferente a la que le voy a mencionar en este momento. Nos hablaron que la iglesia es una cosa y el pueblo de Dios es otra. La enseñanza que recibimos en aquel estudio es que el pueblo de Dios, diferente a la iglesia del Señor, se refería específicamente a los israelitas. Y necesitamos comprender la verdad de Dios acerca de lo que Él llama su pueblo y una diferencia abismal entre la nación de Israel. Hermanos, son cosas completamente distintas, porque la Biblia asegura que muchos israelitas no eran verdaderos israelitas, habían nacido en la región, se hacían llamar parte de los herederos de Abraham, y que el mismo Señor y de hecho otros judíos los categorizaban en que habían nacido allí, pero no eran verdaderos israelitas, que no eran parte de la nación que Dios había elegido para sí. Entonces, usted y yo tenemos que comprender que más allá de que haya
por supuesto, una selección especial a Israel como nación. Su pueblo es un pueblo escogido por Él. ¿De acuerdo? Yo no sé si usted fue como yo, que aprendió que el pueblo de Dios es Israel y que la iglesia de Dios somos los que hemos creído en el Señor. Mitad verdad, mitad doctrina que confunde. ¿Por qué? Porque por supuesto que los israelitas que creen en que el Dios de la Escritura, todopoderoso, todo suficiente, y digo la Escritura hablando no solamente del Antiguo Testamento, de toda la Escritura, enfatizo, todos los de todas las naciones hacen parte del pueblo de Dios. Y a mí me costaba un poco entender esto, porque cuando hablaba de pueblo yo me imaginaba inmediatamente en la demografía, en la geografía, en estos que habían nacido acá, que eran descendientes y ascendientes, etcétera, de lo que era la nación de Israel. Y de alguna forma yo en algún momento pude haber dicho, es que yo no soy del pueblo de Dios, yo lo que soy es de la iglesia de Cristo. Y ¿sabe una cosa? El pueblo de Dios y la iglesia de Cristo son dos formas de llamar a la nación santa que Él ha reunido para que su nombre sea exaltado entre otras naciones, incluyendo la nación de Israel. Porque hoy en Israel hay un montón de personas que no creen en el unigénito de Dios, no creen, no confían, no esperan el regreso del Señor, sino la venida de un nuevo Mesías, que todavía no ha sido de alguna forma, entre comillas, configurado como el Mesías de esa nación. Entonces, hermanos, aclarando esto, quiero ahora utilizar los argumentos bíblicos para que concluyamos conforme a la Escritura y no conforme a mi discurso, lo que la palabra de Dios dice acerca de la iglesia como pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Vamos por favor a la Escritura en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, vamos a leer del 11 en adelante. Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante. ¿De acuerdo? La Escritura dice, Reina Valera tiene un subtítulo allí, usted tiene que recordar esto, la Biblia no trae subtítulos, no trae capítulos, no trae versículos, son libros, son cartas expresadas por los escribientes de ellas, y que para nosotros tener una mejor comprensión y poder ubicar más fácilmente fue que se añadieron los capítulos, los versículos y de hecho subtítulos. Pero entender que estos subtítulos a veces cortan la trascendencia, la importancia y la secuencia de lo que el Señor a través de su palabra está diciendo. Ahora, estaba el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia que estaba en Éfeso, lo que sería hoy Turquía. ¿De acuerdo? Entonces es interesante saber más o menos a quién era que le estaba escribiendo el Señor. El Señor, a través del apóstol Pablo, escribe lo siguiente. Efesios capítulo 2, verso 11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Sabe de qué estamos hablando acá? El apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está en Éfeso y dice estas palabras: acordaos que en otro tiempo vosotros, está hablando a gentiles, dice, los gentiles en cuanto a la carne, o sea, en lo humano, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión. Los de la circuncisión eran los judíos.
dice, hecha con mano en la carne, o sea, que la había promulgado, hecho, llevado a cabo los hombres sobre cada uno de los niños nacidos allí. Ellos, los judíos, llamaban a los que no eran judíos, le llamaban gentiles y le llamaban incircuncisos, porque no se habían hecho la circuncisión. Y la circuncisión, sin tapujo, aquí lo hablamos, era cortar parte de lo que recubre el pene del hombre como una marca por lo que aconteció con Abraham. Y era una marca, una señal que ellos querían hacer, incluso cuando los apóstoles tuvieron ciertas discusiones, quisieron que los gentiles también fueran circuncidados, pero la circuncisión era un acto ritual que incluía derramamiento de sangre. Y recuerde que todos los sacrificios o lo que llevaba derramamiento de sangre en Cristo Jesús, todos fueron abolidos. ¿Y por qué abolidos? Porque Él los cumplió todo. Entonces, hasta discusiones hubo acerca de esto. Pero mire, siguiendo la palabra ahora en el verso 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ahora están hablando de una ciudadanía por la nación de Israel. Y dice, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos ahora, ¿cómo? Cercanos por la sangre de Cristo. Ya se da cuenta que la sangre de Cristo ahora no tiene que ver con circuncisión, con incircuncisión, no tiene que ver con nacionalidad. Eran otra nación y ahora está diciendo, estaban lejos como nación, pero ahora a través de Cristo Jesús ustedes son ¿qué? Acercados. Dice, hechos cercanos por la sangre de Cristo, verso 14, porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, ojo, de ambos pueblos hizo ¿cuántos? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. O sea, eran dos distintos, ahora los junta como uno solo en Cristo Jesús. ¿Haciendo qué? Haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Cuando dice ambos, ¿a qué se está refiriendo? Un pueblo que estaba por allá lejos, que no era judío. ¿De acuerdo? Era un pueblo que no era judío, no hacía parte de los israelitas y ahora está siendo un solo pueblo. ¿Mediante qué? Verso 16, mediante la cruz reconciliar con Dios, ojo, no reconciliar a Dios, sino reconciliar con Dios, que es distinto. El enemigo no era Dios, los enemigos éramos nosotros, los gentiles. Ahora, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Eso quiere decir tanto a los judíos creyentes como a los no judíos que ahora eran creyentes porque habían sido acercados a través de la promulgación, la proclamación del Santo Evangelio, y ellos ahora habían creído en el Dios Todopoderoso. Siguiendo, dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais, ¿dónde? Así como usted y yo, estaban lejos. Y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos
¿Y miembros de qué? De la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de qué? De los apóstoles y profetas. Por eso hago aquí un paréntesis. Hermano, no se deje meter nuevas enseñanzas de nuevos profetas y nuevos apóstoles. Son falsos. Yo le hago la pregunta. ¿Usted quiere saber cuáles son los verdaderos profetas y los verdaderos apóstoles según Dios? Hermano, los que están en la Biblia. Si el apóstol que usted sigue no está en la Biblia, es un falso apóstol. Si Dios mismo no lo constituyó apóstol, el tal es un fraude, un charlatán. Entonces vamos por aquí, donde dice el verso 19, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos. ¿Qué quiere decir eso? Que viven en la misma ciudadanía. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermano, no sé cuántas veces usted ha leído esta cita y qué sentido le ha dado a ella o ha pasado por encima, pero la palabra de Dios está diciendo que estos extranjeros y advenedizos que vinieron y creyeron en el Dios Todopoderoso, ahora venían a ser un pueblo santo, fiel y parte de la nación nueva que Dios estaba constituyendo. Un nuevo pueblo que traería consigo todas las promesas que el Dios Todopoderoso había expresado para esta nueva nación, para este nuevo pueblo. Ahora, si preguntamos cuál es la nación geográfica de Dios en la que Él expresó y manifestó su pensamiento, mandó a escribir, etcétera, etcétera, estamos hablando de Israel. Pero cuando hablamos de una nueva nación conformada por Dios, o del pueblo de Dios, o de la iglesia de Cristo, es lo mismo. Somos esa nueva nación que espera el regreso de su Redentor. Es esa misma. Edificados con fundamento, verso 20, en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Hermano, usted no está haciendo una casa y la lleva por las paredes antes de poner el techo y otra vez vuelve a poner un cimiento arriba antes de poner el techo. Usted puede poner una placa para hacer un segundo piso, pero usted no puede poner cimientos arriba con nuevos apóstoles y nuevas profecías. Hermano, el fundamento ha sido puesto. Y la Escritura dice claramente que no puedes poner otro fundamento del cual ya ha sido dado. ¿De acuerdo? Entonces, de una u otra manera, muchos de nosotros habíamos estado confundidos que cuando hablamos del pueblo de Dios, pensábamos inmediatamente en la nación de Israel. ¿O no les pasó en algún momento? ¿Cierto que sí? No, que el pueblo de Dios y la iglesia de Dios son dos cosas distintas. Porque el pueblo de Dios es Israel y la nación de Israel es el pueblo de Dios y nosotros no tenemos cabida ahí. Hermanos, nosotros no queremos ser israelitas. Y no entiendo por qué en estos últimos tiempos, cuando nuestro Señor Jesús vino en persona a reconciliarnos con el Padre, Él les dio claridad acerca de lo que era la verdadera religión y logró en aquel tiempo poder sacar a muchos de una religión llamada judaísmo, para que comprendieran la verdad del Dios Todopoderoso y que el judaísmo tiene por Dios, pero que no han comprendido o no habían comprendido la totalidad de las palabras del Señor.
hoy veo muchas congregaciones que se hacen llamar cristianas. Hermanos, el judaísmo y el cristianismo son dos cosas distintas. Pero hay congregaciones que se hacen llamar cristianas que quieren volver a los rudimentos del judaísmo. Yo no puedo comprender esto. Si el mismo Señor Jesús arrancó de ahí, por ejemplo, a una figura tan conocida como el apóstol Pablo, que hacía parte del judaísmo, y lo saca del judaísmo y lo coloca para que promulgue el cristianismo. Hoy muchos evangélicos llamados cristianos quieren volverse al judaísmo, se visten, se ponen kipá, celebran toda la fiesta, ya no quieren hablar ni español, ahora todo es en hebreo. Ahora, yo no te estoy diciendo que no aprendas hebreo. ¿Quieres aprender hebreo? Maravillosa herramienta para poder comprender la profundidad de las palabras que Dios ha dicho, porque fue en el idioma original. Es más, ese mensaje no fue ni siquiera escrito en el idioma nuestro para que nosotros pudiéramos comprender las palabras del Señor. ¿De acuerdo? Eso no fue escrito en el idioma nuestro. Fue escrito en otro idioma. Fue un mensaje dado a los judíos para que los judíos proclamaran la verdad de Dios. Esa es la realidad, hermanos. Y hoy hay congregaciones en las que todos hablan ahora hebreo. No le digas a Jesús, tienes que decirle de esta forma. Mira, yo te aseguro que estas personas cuando compran pasta dental, y esto no es publicidad pagada, pero ellos no van y que por favor dame un Colgate. No dicen un Colgate, pero quieren llamar al Señor Jesús. No digas así, ese es otro Dios. Jesús, Hamashiach, y todo viene así. No dicen Moisés, no pueden decir Moisés, tienen que decir Moshe. Y entonces así todo, y celebran, de cosas no celebran el Ramadán. Pero ahora todo, la fiesta de las luces, la fiesta de los tabernáculos, celebran la fiesta de los panes, celebran la fiesta de la cosecha, celebran no sé qué, se visten, incluso las danzas hebreas y todas estas cosas que vienen haciendo cierta ritualidad, el toque del shofar, un montón de cosas y tú lo saludas, buenos días hermano, ¿cómo está usted? Shalom. Mira, no se trata de que no conozca la terminología, pero sí te digo que usted va a un inconverso o a un incrédulo al que usted debe ir a predicar el evangelio y llega y le viene con ese montón de palabras, le aseguro que usted lo saca huyendo. Aunque hay gente que le gusta. Ahora, ¿es un pecado pronunciar palabras en hebreo? No, no lo es. Pero muchos evangélicos hoy se creen más judíos que los mismos judíos. Hasta se amarran flecos y todas esas cosas. Hermanos, aquí en nuestra ciudad. Y andan con sus mantos y andan con sus cosas. Hermano, no es por lo externo. De hecho, la verdadera ciudadanía celestial no tiene nada que ver con el ADN humano, ni con la geografía, ni el lugar de nacimiento. Tiene que ver todo con que el Señor, Dios Todopoderoso, fue capaz de hacer nuevas todas las cosas en aquellos que en Él creen. Y ellos vienen a ser parte de la verdadera, que irán a la verdadera Sión. Mira, es que tenemos tantos problemas en cuanto al conocimiento y en cuanto a la realidad de las promesas de Dios, que todo lo hemos querido espiritualizar y todo lo queremos llevar según en un plano super o supraespiritual o hiperespiritual que no convence a la luz de la Escritura, porque toman lo terrenal para convertirlo en supraespiritual. Se lo voy a decir de esta manera. Hermano, la tierra prometida de veras de Dios no tiene nada que ver con el pedazo de tierra donde se están dando cañonazos y bombas y cosas en Israel.
Esa no es la verdadera tierra prometida. La verdadera tierra prometida de Dios es su reino, de quien su gobernante, de quien su rey es Cristo Jesús, su juez y abogado, Él. Pero hermanos, no comprendo por qué vivimos en este tipo de dicotomía o de doble pensamiento, pensando que entre más hebreo hablemos, más judíos somos, y entre más judíos somos, más salvos seremos. Tal cosa no es real. Porque la misma palabra que hemos leído hoy está diciendo que se extendió el evangelio a otras naciones y llamó a los gentiles. Los acercó por medio del sacrificio de su sangre y la reconciliación por medio de la cruz de Cristo Jesús, y los hizo parte de su pueblo. Hermano, yo no soy más cristiano o más evangélico por hablar 1000 palabras en hebreo. Se lo aseguro, no lo soy. Tendré como una herramienta para explorar. Y es que yo sí quisiera ver aquellos que no dicen Moisés sino Moshe, si realmente tienen en su poder los pergaminos, por supuesto no los originales, pero por lo menos están estudiando la Biblia en hebreo. Eso sería maravilloso. Y podríamos encontrar y contar cosas que a la luz de nuestro idioma podríamos utilizar un lenguaje en el que fuera expresado la verdad de Dios de la mejor manera, lo mejor o mayormente pedagógicamente posible para poder llevar un mensaje. Como tú le dices a uno que no cree en la ley de Moshe, o sea, hermano, si sabemos que Moshe es Moisés, cuando vayas a leer tu escritura, lee como la tenemos, y así de una u otra forma vas a evitar que la persona llegue a un momento no solamente a tener ciertas limitaciones, si ya tienen muchas limitaciones, porque no entienden, dicen, la escritura, ahora tú lo vas a tener que predicarle ahora en otro idioma. Hermano, el apóstol Pablo hace una aseveración cuando envió una carta. Dice, cuando vine a vosotros, no quise saber otra cosa. Siendo políglota, hemos hablado de esto acá, digo, no quiero saber otra cosa. Y no quiero hablar de otra cosa sino de Cristo y este crucificado. Siendo Pablo quien era. Y él muestra sus logros y sus insignias en medio de los hombres. Yo, hebreo de hebreo, ciudadano romano, en cuanto a la ley fariseo, o sea, está diciendo, tengo todo este conocimiento. Pero ¿sabes qué hizo él con todo ese conocimiento? Dice la Escritura que lo estimó por basura, para tener el verdadero conocimiento y la verdadera confianza y proclamar la verdadera, valga la redundancia, verdad que habría de ser expresada a través de los verdaderos siervos de Dios. Él dijo, no quiero saber nada. No es que no se iba a entender del resto de asuntos. Él siguió escribiendo otras cartas. Pero créanme que él trató de hacerse su vida lo más sencilla y humilde posible, no para impresionar con palabras rebombantes, sino para poder llevar un mensaje claro a los que habrían de escucharle. Y usted y yo deberíamos ser así, de esa manera. Ahora, usted tiene un grupo de estudio de hebreo. Bueno, estudie el hebreo y vaya allí. Pero con los que no tienen esa fortuna o capacidad intelectual ahora de hablar hebreo, hermano, predíquele el evangelio en el idioma que ellos tienen. El apóstol Pablo pudo ir a los griegos y les predicó en su idioma. El apóstol Pablo pudo ir a los de Turquía
para predicarle en su idioma a cada uno de ellos. Y cada carta es una ciudad, y fue a los de Roma, y fue a Éfeso, y fue a Tesalónica, y fue a Galacia, y así. Hermanos míos, tratemos de no confundirnos, porque tristemente un evangelio mal contado produce falsos creyentes. Entonces nosotros, no judíos, de hecho los judíos son tan extremos, los ortodoxos, que ni siquiera nosotros tenemos la dignidad de ser llamados gentiles. Algunos judíos dicen que los gentiles eran los judíos no creyentes. Imagínense ustedes. Pero vemos a través de la Escritura que el apóstol Pablo mismo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, está haciendo un llamado a pueblos, a gentes de otras naciones, para acercarlos ahora, para que puedan creer en aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y haciendo un énfasis en Efesios capítulo 2 que hemos leído en el verso 14, dice: porque Él es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno. Hermano, de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuántos pueblos hizo? Dice la Escritura. ¿Lo estoy diciendo yo? ¿De cuáles pueblos? De los judíos y de los no judíos. Pero ¿cuál era la característica principal entre esos y similar? ¿Qué los hacía ser un solo pueblo? Había una sola característica que los hacía concluir o confluir en el mismo río, en la misma vertiente, y era la fe en nuestro Señor Jesús el Cristo, que lo que Él había hablado era verdad. Así que la iglesia es el pueblo de Dios. Y hoy muchas personas dudan esta realidad. Y esto puede darse porque constantemente se ha enseñado la separación entre el antiguo Israel, esa es otra, ese es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Entonces, una cosa es el pueblo de Dios entre el Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. O sea que en el Antiguo era el pueblo y en el Nuevo era la iglesia. Pregunto, ¿algunos de ustedes le enseñaron esto? Es un error. Es un error. Porque todos los que creyeron en la promesa dada desde Génesis capítulo 3, verso 15, en que vendría la simiente de la mujer y derrotaría a Satanás y le pisaría su cabeza, todos los que creyeron, esperanza contra esperanza, como Abraham, ellos hacen parte del pueblo de Dios. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo es claro en este pasaje de Efesios. De hecho, en el Nuevo Testamento, no todos los que se hacen llamar creyentes hacen parte de la iglesia del Señor, por lo tanto, tampoco son obvios del pueblo de Dios. Que la iglesia y el pueblo de Dios es el pueblo escogido por Dios, admirable, santo, para que Él tendrá que mostrar su nueva nación en medio de las otras naciones corruptas, paganas, que le dieron la espalda al Señor. Y ahora encontramos una nueva nación, un nuevo pueblo, su iglesia, en la cual el Señor se siente complacido de entregar a su Hijo único, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y llegará el día en que mostrará y dirá: este es mi pueblo, esta es mi iglesia, esta es mi esposa, este es el pueblo que he adquirido, esta es la reunión de los santos, la congregación de los santos, la que consagré, la que guardé, la que elegí, la que salvé, para que aún las otras naciones vean la bondad del Dios Todopoderoso, aun cuando sean condenadas a vivir en los mismos abismos del infierno. Entonces, si miramos, el apóstol Pablo trata el tema de esta unidad de judíos y gentiles
en la iglesia de Cristo. Gentiles y judíos se unen en un solo lugar espiritual. ¿Cuál es ese lugar? La iglesia del Señor. Es la iglesia del Señor. Y él dice que antes de conocer al Señor Jesucristo, los gentiles estaban ¿qué? Vamos al verso 12, vamos a leerlo nuevamente en el verso 12. Leamos el verso 12 nuevamente. Gracias. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya está en pantalla? Muy bien, dice. En aquel tiempo estaba ¿qué? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cómo se llama la serie que estamos viendo? Nuevo pacto. Está hablando del nuevo pacto. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué había ocurrido ahí? Estaban alejados de Dios. No formaban parte del pueblo de Dios. Luego Pablo ahora contrasta esta condición de separación con la unidad que Cristo ha provisto por medio de su muerte en la cruz y ha unido naciones en torno al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios de todas las naciones, el Creador del universo y todo cuanto existe. Los que creemos en el Señor somos ese pueblo. Así que, habiendo un nuevo pacto, entonces viene una nueva nación, un nuevo pueblo. ¿Sabe una cosa? En el desierto murió un pueblo, hablando demográficamente y geográficamente, un pueblo completo. Completo. Hermano, ¿sabe quiénes pasaron? Los que nacieron en el desierto. Pobrecitos. Nacieron en el desierto. No, hermano, afortunados, porque vieron en el desierto desde su niñez hasta su adultez, los 20 años, todas las maravillas que el Dios Todopoderoso había podido hacer en medio de ellos. Hermanos, ellos convivieron con el Dios de sus ancestros. Y sus ancestros murieron, pero ellos siguieron adelante. ¿Sabe por qué? Porque ese pueblo era del mismo que habla el Señor. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué? Está alejado de mí. Ellos mismos que pasaron y cruzaron el mar, que el mismo Señor abrió, aquel que convirtió el agua en sangre, el que había enviado las plagas en Egipto, el que había hecho maravillas en medio de ellos. Y a pesar de eso, no creyeron. ¿Qué ocurrió? Labraron sus destinos, murieron en el desierto y no conocieron ni siquiera la terrenal, la Canaán terrenal de la que Dios le había hablado. Hermano, ¿y sabe por qué permitió Dios que hubiera una terrenal? Para que pudieran comprobar el poder y la misericordia de Dios. Que ya no vivían en esclavitud como vivieron en Egipto, sino que ahora serían señores, una nueva nación en un nuevo territorio. Que ellos tomarían a través de la lucha, la fuerza y la espada para conquistar aquella nación terrenal geográfica y poder ver la manifestación del Dios Todopoderoso, para que experimentaran lo que fuera una sombra de lo que era vivir en esclavitud y vivir libres de la mano del Dios Todopoderoso. Eso ocurrió. ¿Por qué Dios permitió? Porque es que algunos me han dicho alguna vez, pero si por ejemplo, si Dios sabía que el árbol del conocimiento, el hombre no iba a hacer caso y iba a agarrar el fruto de ese árbol, entonces ¿para qué Dios lo puso ahí? Lo hubiera escondido. Para manifestar su gracia, su bondad, su poder, su perdón, su reconciliación, para mostrar su bondad y que Dios no se reserva nada para sí, sino que lo pone a disposición y tenemos nosotros de una u otra forma en su
soberanía, algún ápice de poder escoger, como él dice, pongo delante de ti el bien y el mal, ahí está. ¿Ellos qué escogieron? El mal. Abraham, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Cuántos? 2. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos? 2, ¿verdad? Tuvo a quién? A su hijo amado, el de la promesa, Isaac, y tuvo uno que era el de la no promesa. ¿Se está dando cuenta? Hijo del mismo Abraham. Hijos del mismo Abraham. Pero uno era el de la promesa, el del pacto, y otro era el hijo de su propia decisión, de sus propios planes. Uno representaba una nación libre y el otro representaba una nación hija de la esclava. Y muchas de las citas que hemos leído acerca, el mismo Señor dice que hay una diferencia grande entre el esclavo y el hijo, ¿sí o no? El esclavo, cuando tiene la oportunidad de ser libre, se va. Pregunto, ¿qué hereda el esclavo? No hereda nada. El hijo, cuando su padre muere, ¿qué ocurre? Hereda todo lo de su padre. Hereda todo lo de su padre. Y la Escritura dice que el esclavo se va, pero el hijo queda en casa. Queda en casa. Hay una gran diferencia allí. Uno era hijo de Abraham, hijo de la esclava, y otro era hijo de Sara, hijo de la libre. ¿Con quién hizo su pacto? Su pacto con Abraham. Y la promesa de ese pacto, ¿en quién se materializaría? En Isaac, el hijo de la escogida para este grande ministerio. Ahora, esta palabra que hemos leído da una descripción muy específica de la condición en que los gentiles se encontraban en el pasado al no formar parte del pueblo de Dios. ¿Sabe una cosa? Escuché una vez un predicador, y a mí me impactó mucho esta palabra que este hombre dio en aquel lugar, en aquel momento. Dice, los judíos secuestraron a Dios. Ellos, obviamente, visto de esa manera, podríamos decir que es una blasfemia. ¿Quién puede apoderarse de Dios si Él es el que tiene todo poder? ¿Sí o no? Y quiero hacer la aclaración, o sea, esto no es una cita bíblica, pero aquel predicador dijo, los judíos habían secuestrado a Dios. Y luego esta persona explica y dice, es que querían que fuera solamente el Dios de ellos y no el Dios de las otras naciones. Por eso callaban y no predicaban al Dios Todopoderoso. Hermano, alegóricamente, porque es una alegoría, siento que este hombre de una u otra forma tiene razón. El judío no te deja entrar. El judío no comparte contigo. El judío tradicionalista, si tú te vas a sentar allí, se levanta y se va. El judío no te da la mano. El judío no te ayuda. El judío no te comparte la Torá, no lo hace. Algunos hoy han permitido que desde sus lugares de congregación pudieran entrar algunos otros y de una u otra forma son mirados distintos. Hermano, nosotros no somos agradables a los ojos de los judíos ortodoxos. No lo somos. La categorización que tienen de nosotros es bastante cruel. Cerdos, perros, hermano, no se baja de allí. Y te voy a hablar ahora de un judío que lanzó una expresión típica de los judíos de la época. Y te estoy hablando del mismo Señor Jesucristo. Cuando una mujer cananea, quiere decir que viene de Canaán,
Era sirofenicia, dice la Escritura. No era devota creyente judía. No estaba en sus sinagogas compartiendo. No. Y resulta que viene dando voces detrás del Señor. Y el Señor le hace, cuando los apóstoles le dicen, por favor, atiéndela, Él saca una expresión típica, tradicional. Y dice, no está bien tomar, primero le dice a ella, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa, ¿de dónde? De Israel. Y no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los ¿qué? A los perros. Hay una versión que dice a los perrillos. Creo que diciéndolo en diminutivo como que trata como que de apaciguar el golpe, ¿no? Hay una que dice, y en cuanto a los evangelios sinópticos hay uno que dice los perros y otro que dice los perrillos. Hermano, esa es la expresión típica. He sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y te quiero hacer esta aclaración, porque a través de esos escogidos por parte de Dios, habría de catapultar, enviar el santo evangelio para que las otras naciones conocieran. O sea, de una u otra forma, aquella mujer había llegado fuera de tiempo aparentemente. Era cuestión de tiempo. Que él todavía estaba enseñando a los discípulos, porque la labor del Señor fue enseñar a todos, por supuesto, pero él se hizo de un equipo específico a los que enseñó, les instruyó y luego los envió para que proclamaran la totalidad a quienes escogería para que escribieran el faltante de la historia de Dios, de la autobiografía del Señor y de cómo habría de conducirse la iglesia, el nuevo pueblo, la nueva nación, escogida por Dios, su iglesia. Que no era el tiempo, no es que el Señor odiaba a los sirofenicios. Era que él estaba en una labor específica, su ministerio público duró aproximadamente 3 años y él estaba enfocado en lo que tenía que hacer. Ahora, este término, volviendo a lo del secuestro de Dios, yo quiero ahora decírtelo a ti. ¿Eres tú de los que has secuestrado la verdad de Dios? Digo la verdad de Dios. Que vienes a un lugar como este, se te transmite un mensaje, una información, y llegas y te la guardas, haces notas, te portas como un doctor de la ley cuando descubres ciertas cosas, te pones las manos en tu cintura y dices, yo sé de Biblia. Hermano, ¿qué haces tú con este conocimiento? Este conocimiento es para que sea esparcido, promulgado, confesado, mostrado a todos los que pudieras. Pregunto, ¿puedes ir tú a Turquía a predicar mañana? ¿Cuántos de los que aquí están pueden ir a Turquía mañana a predicar? El apóstol Pablo estaba predicando a los de Éfeso. Pregunto, ¿usted puede ir mañana a Turquía a predicar el evangelio? Quizás sea un poco complicado. Pero mañana vas a ir a trabajar y vas a encontrarte con tus compañeros. Cuando salgas de este lugar vas a tu casa, donde vive tu padre, tu madre, tus hermanos, tus hijos, tu marido, pero tú te guardas el mensaje. Estás actuando como bien afirmó aquel predicador, secuestrando el mensaje, callando la verdad de Dios y permitiendo que otros se vayan al infierno a causa de la no promulgación y proclamación del evangelio de Cristo Jesús. Yo me confieso pecador ante ustedes y ante Dios, pero una cosa hago: predicar el evangelio de Cristo. Pastor, es que es más bacano así como usted. Me gusta esta baldosa donde usted está parado. Le pregunto, ¿a usted le gusta esta baldosa? ¿La quiere? ¿Quiere esta baldosa para poder predicar el evangelio de Cristo Jesús? Yo se la entrego.
Si eso hiciera que tú predicaras el Evangelio de Cristo. Me encanta cuando me dicen, no, tengo un nuevo empleo. Yo lo primero que pienso es, nueva oportunidad para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ay, pastor, me enfermé, me tocó ir a la clínica. Predica en la clínica. Ay, pastor, imagínense que me cambiaron de oficina. Predica en la nueva oficina. Ay, pastor, me mudé. Predica a los nuevos vecinos. Ay, pastor, me voy de la congregación. Predica a los nuevos amigos o hermanos de la otra congregación. Pastor, me voy del país. Predique a los otros, a los extranjeros, predique de Cristo Jesús. Dime qué necesitas para llevar el mensaje de Cristo Jesús. ¿Qué necesitas? Yo creo que solo disposición. Empezando por el temor a Dios, de que Él nos ha mandado a que prediquemos acerca de Él. Entonces, Pablo contrasta esta condición de separación con la unidad que Cristo ha provisto por medio de su muerte en la cruz. Pregunto, ¿eres tú pueblo de Dios? Te pregunto. ¿Sí o no? ¿Eres la iglesia de Cristo? Pues el pueblo de Dios y la iglesia de Cristo predican el Evangelio. Ay, qué bueno, ¿verdad? Sí, yo soy de la iglesia de Cristo. Cuando ustedes lo convidan a hacer algo malo, le dicen, no, es que mi fe no me permite eso. Entonces, ¿qué te permite tu fe? De una u otra manera no te permite lo malo porque te exhibes públicamente, pero no eres capaz de exhibirte públicamente predicando el Evangelio de Cristo. ¿Y sabe por qué muchos de nosotros tememos predicar el Evangelio de Cristo? Porque como sabemos que somos pecadores, entonces no queremos exponernos a que otros nos vean predicando el Evangelio, porque seguramente muchos dedos estarán enfrente a nosotros. Pecadores somos, todos. Pero basta, hermano. Lleve el mensaje a otros. El apóstol Pablo nos los enseña a través de la Escritura. El tiempo de apartarnos de esto tan terrible y este feo antagonismo, esta fea manera de expresar a Dios, es que Dios es solo para nosotros y la palabra solamente es para mi autoconocimiento. No, hermano. Predique el Evangelio a otros. Pregunto, ¿tienes hijos, padres, hermanos, amigos que no son de la iglesia y obviamente no son del pueblo de Dios? ¿Por qué te callas? Y me parece tan terrible porque muchos hablan tanto, carambolas. Hablan y hablan de cuanta cosa, de todo saben. Pero a la hora de expresar lo que realmente deberíamos expresar ante una multitud de oyentes, nos callamos el Evangelio de Jesucristo. Wow, eso es impresionante. Y vamos a terminar hoy con el versículo 13 para continuar. En la próxima oportunidad, donde dice, verso 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo Jesús. En el versículo 13 se presenta la nueva situación de aquellos que antes no formaban parte del pueblo del Señor. Y este versículo nos enseña sobre la cercanía que ahora disfrutan los que somos y éramos los que éramos pecadores y que hemos sido llamados ahora a santificación por medio de la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo no pretendas usarla
para conseguir dinero y que haya dinero en tu cartera. Aquí tengo mi cartera vacía, aplico la sangre de Cristo para que se me llene de dinero. Si se rompió un tubo en tu casa, aplico ahora la sangre de Cristo y ángeles plomeros. Para con eso. Si no tienes guarda de seguridad en tu finca, en tu casa, en tu carro, en no sé qué, la alarma de Dios de mi carro ahora es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué dice la Escritura de los que confiesan sus pecados? ¿Cómo dice la palabra? Recuérdeme. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, no es como un aceite para engrasar cadenas o aceitar cadenas o aceitar la puerta que puede darle el multiuso. ¿Sí has visto la venta de aceites? Multipropósito. Para la máquina de coser, para el carro, para no sé qué, para no sé cuándo. No tienes un gotero invisible para aplicar la sangre de Cristo a diestra y siniestra. La sangre de Cristo la usó Dios para limpiarnos y perdonarnos de nuestros pecados y de nuestra maldad. Así que, mis hermanos, necesitamos entender que somos los creyentes. Es que hay, hermano, muchas veces hay más evidencias de que no somos creyentes en nosotros, de que sí somos creyentes. Algunos tienen por evidencia pública el venir a la congregación. No es que yo soy cristiano porque yo me congrego. Hermano, el hecho de que vayas al parqueadero de tu casa, donde guardas tu auto, no te hace un carro. Y aunque tengas un casco, no te hace tener moto. No, hermanos. El hecho de congregarnos no nos hace verdaderos creyentes. Pero no congregarnos siendo verdaderos creyentes, pues eso sí habla muy mal de nosotros. Así que continuaremos estudiando acerca de esta transición que vino entre el antiguo y el nuevo pacto, porque el nuevo pacto trajo consigo unos beneficios y entre esos beneficios es ser parte del pueblo de Dios. Hermano, en el antiguo pacto, ninguno que no fuera judío tenía entrada. No podía entrar. Pero en el nuevo pacto, no solamente es el mensaje y la acción de Dios a través del envío de su Hijo Jesús, el Cristo, para morir en la cruz y ser salvado de sus pecados a los judíos, sino que se extendió su misericordia al resto de las naciones, al resto de la humanidad. ¿Sí ve que tiene sentido cuando la Escritura dice que el nuevo pacto ha sido portador de nuevas y mejores promesas que las pasadas? Y de pronto seguíamos ignorando un montón de verdades, una cantidad de cosas que estábamos ignorando en cuanto al antiguo y el nuevo pacto. Alguno puede pensar, pero ¿eso de qué me sirve a mí en mi vida? Hermano, si usted no entiende el nuevo pacto que Dios hizo, morirá igual que los que murieron en el desierto y morirá igual que aquellos que siendo de la nación de Israel no hacen parte del pueblo escogido por Dios. Así que, mis hermanos, les ruego al Señor
que hoy podamos ver en Él su misericordia, su poder, su gracia, su benevolencia, y que podamos vivir confiados en que hacemos parte del pueblo de Dios. Padre, suplicamos tu favor, tu gracia, tu poder, tu misericordia, y que podamos comprender este mensaje, Señor. Tu palabra ha sido expuesta, y que vivamos conforme, Señor, a lo que tú has provisto por medio de tu muerte en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, para vivir conforme a tu palabra, y que podamos vivir conforme a tu buena voluntad, agradable y perfecta. Somos tu pueblo, somos tu iglesia, somos esa nueva nación, y por eso estamos agradecidos y te decimos: gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya.